Mi historial delictivo no fue un problema para ellos. Significaba que podía volver a mi carrera militar. Podía volver a tomar las armas con una especie de estatus militar. Es la guerra, es matar o morir. Tienes al enemigo frente a ti y su etnia o religión no hacen ninguna diferencia. ¿Se puede ganar sin ensuciarse las manos? No, simplemente no funciona así. Estos tres hombres son todos exmercenarios de una empresa militar privada, el Grupo Wagner. Si no fuera por estos combatientes que operan al margen de la ley, Rusia podría haber perdido ya la guerra en Ucrania. Están compuestos por cerca de 40.000 hombres combatiendo en el este de Ucrania, sirviendo en la primera línea como carne de cañón. Su jefe, Yevgeny Prigozhin, es un ex convicto que desde entonces hizo una fortuna con su empresa de catering. Tiene vínculos cercanos con el presidente ruso y a menudo se le conoce como el chef de Putin, aunque el propio Putin afirma no conocerlo. Todos mis cocineros están empleados por los servicios de seguridad del Estado. No tengo otro cocinero. Quiero que esto quede claro y no quiero que me vuelvan a preguntar sobre esto. El Grupo Wagner estuvo presente en Siria desde 2015 y su red se extiende a África, Libia, Sudán, Malí e incluso África Central. Para controlar recursos naturales valiosos, los mercenarios de Wagner cometen atrocidades, masacres y violaciones. Mataron a mis hermanos y hermanas, y cuando huí para esconderme, me atraparon y me violaron. El Grupo Wagner también es maestro en el arte de la desinformación. Su propaganda tiene como objetivo a Occidente. Gracias al testimonio extraordinario de exmercenarios, investigamos al Grupo Wagner y descubrimos los orígenes del grupo y cómo opera actualmente esta empresa militar privada, como el puño de hierro de la Rusia de Putin. Este hombre acaba de llegar a París. Moscú lo considera un traidor y un desertor. Alexander es ruso. Sirvió en las filas del Grupo Wagner durante 3 años. Ahora que estoy a salvo aquí en Francia, voy a hacer todo lo posible para acabar con los crímenes cometidos por Putin y su régimen. Es extremadamente raro escuchar a un testigo como Alexander. Es uno de los pocos que estuvo presente desde el inicio de la milicia. Todo comenzó en 2014, en el Donbass, una región del este de Ucrania. Algunas personas dentro de la región que querían estrechar lazos con Rusia comenzaron a separarse de Ucrania. Estalló la guerra, con enfrentamientos entre las autoridades ucranianas y los separatistas. Oficialmente, Rusia no participó. Pero muy pronto los separatistas fueron acompañados por nacionalistas rusos. Como a Alexander, fueron convencidos por la propaganda del Kremlin y creían que la población ruso parlante estaba en riesgo de genocidio en Ucrania. Había un rumor entre los nacionalistas rusos. Decían que el Donbass estaba matando a los rusos solo por querer seguir hablando ruso, por querer seguir siendo rusos, por no querer convertirse en ucranianos. Así que por nuestra parte lo único que queríamos era salvar al pueblo ruso.
Alexander llegó a Luhansk, una ciudad en el este de Ucrania, con otros 60 voluntarios. Los separatistas rusos le dieron alojamiento y les proporcionaron armas. Pero en secreto, el Kremlin era quien realmente daba las órdenes. Llegaron con armas. Sabíamos que esas armas eran proporcionadas por el Ministerio de Defensa ruso. Y su objetivo era tomar por asalto los edificios gubernamentales y capturarlos por la fuerza. Así que en realidad fue un golpe de Estado armado organizado desde fuera del país. No son soldados, no son agentes de inteligencia, son básicamente civiles con uniforme y empezábamos a ver cómo la política rusa se ejecutaba a través de una fuerza auxiliar. Con el apoyo de estos voluntarios, Rusia pudo invadir a su vecino Ucrania, sin implicarse de manera oficial, lo que también se conoce como negación plausible. La negación plausible consiste en introducir capacidad militar rusa, pero sin que el Estado ruso asuma alguna responsabilidad. Lo clave en 2014 fue que nunca supimos realmente quién estaba implicado. Gracias a estos falsos soldados, Vladimir Putin logró anexionarse una parte significativa del territorio ucraniano. Dos regiones declararon su independencia, una gran victoria para Putin. De alguna forma, recuperó parte del antiguo imperio zarista ruso. En cierto modo, ganó. Esta arma secreta demostró ser tan eficaz que el Ministerio de Defensa decidió reestructurarla para crear una verdadera fuerza militar. Ese fue el inicio del grupo Wagner. Ocurrió en el suroeste de Rusia, en la región de Krasnodar, en la base militar de Molkin. Alexander recibió la orden de ir a Krasnodar en 2015, junto con otros que también habían sido voluntarios en el Donbass. Cuando llegué, solo había unas pocas grandes tiendas militares de lona. A medida que llegaba más gente, levantaban más tiendas. Las personas allí llamaban a sus contactos militares conocidos de diferentes partes de Rusia y les decían que vinieran. Era una red de boca en boca entre soldados. Llamaban y la gente venía. Así fue como se creó el grupo militar privado conocido como Wagner. El campamento para nuevos reclutas fue instalado en Molkin junto a la base de una unidad élite, el GRU, el formidable servicio de inteligencia militar. Sabemos que desde 2014 esa base servía como campo de entrenamiento, donde los mercenarios podían usar recursos del ejército, podían usar equipo militar, armas y entrenar con tanques y fusiles. Nos dieron el uniforme directamente de los depósitos de las Fuerzas Especiales del GRU. Nos dieron el mismo uniforme que ellos. Simplemente no tenían charreteras, no llevábamos insignias. Pero el uniforme era exactamente igual. Aquí una vez más se puede ver la relación tan estrecha que existe entre los servicios de inteligencia rusos y Wagner. En pocas semanas, cientos de combatientes se habían unido a las filas del grupo Wagner, incluyendo a Marat, un exmercenario que ahora es refugiado en Francia. Me llamo Marat Gabidullin, tengo 56 años. Me uní al grupo Wagner en 2015 y lo dejé en 2019. En 1993 serví en las fuerzas aerotransportadas, pero cometí un delito. Maté a un jefe mafioso de un pueblo vecino, así que me arrestaron. Y pasé 3 años en prisión. Entonces ya te puedes imaginar, después de eso no podía volver al ejército. Pero en 2015, un amigo me dijo que estaba creando
una nueva estructura militar. Mi historial delictivo no fue un obstáculo para ellos. Eso significaba que podía volver al servicio militar. Podía volver a tomar las armas con una especie de estatus oficial. Al igual que Marat, muchos de los reclutas de Wagner habían tenido problemas con la ley. Entrevistamos a un exmercenario en Crimea, una región de Ucrania que ha estado ocupada por Rusia desde 2014. Me llamo Víctor, soy de Rusia, soy un cosaco del norte. Amo mi país y he estado luchando por sus intereses durante los últimos 10 años. He combatido en 3 guerras. Luché en las fuerzas especiales, luego como voluntario y después como parte del grupo Wagner. Al igual que Alexander, Víctor luchó en 2014 como voluntario junto a los separatistas prorrusos en el Donbass. Era mi sueño, no buscaba dinero, ni un auto lujoso, ni una mujer hermosa, eso no es lo mío. Quería servir, llevar uniforme, empuñar armas y estar con los demás, estar en comunidad. Esos son mis ideales, eso es lo que me guía. Víctor se comprometió con el grupo Wagner por sus convicciones nacionalistas. Él también fue a la base de Molkin. Alguien me llamó y organizamos una reunión. Esta persona me dijo qué papeles debía llevar. Necesitaba mi historial de servicio militar, mi pasaporte y mi documento de identidad. Así que llevé esos 3 documentos a Krasnodar. Una vez allí me hicieron un examen médico, un test de drogas y luego una prueba con detector de mentiras. Y eso fue todo. La unidad de inteligencia militar, el GRU, eligió a uno de los suyos para liderar esta compañía de cientos de combatientes sin ley. Un combatiente con una reputación siniestra. Este hombre haría del grupo Wagner una leyenda. ¿Había un jefe? Utkin es un matón, pero un matón útil. Venía del GRU, del segundo batallón. Era bien conocido, un tipo grande, de casi 2 metros, una verdadera mole, y el hombre indicado para poner esto en marcha. Él es el nexo entre el GRU y Wagner. Utkin, sin duda alguna, es un verdadero especialista. Un auténtico profesional con una gran experiencia en combate. Dmitry Utkin es como un fantasma. Esta es una de las pocas fotos que existen de él, una selfie mostrando sus tatuajes. Este es el emblema de un oficial de las SS, la infame unidad nazi. Su alias, Wagner, hace referencia al compositor favorito de Adolfo Hitler. Dmitry Utkin es conocido por admirar a los nazis y por admirar al Tercer Reich como sistema. Desde el principio estaba motivado por ideas ultranacionalistas para controlar todos los territorios alrededor de Rusia. Quiere defender a la raza blanca. Si pudiera, se uniría al Ku Klux Klan. Alexander, quien trabajó con él durante muchos años, lo recuerda como un líder tanto respetado como temido por sus hombres. Era un verdadero comandante, un verdadero combatiente sin miedo a la muerte. Aunque era buen sujeto, a sus espaldas sus hombres lo llamaban el carnicero, porque muchas veces los enviaba a una muerte segura. Una vez me dijo, sé que me llaman el carnicero, pero no me importa, estoy haciendo mi trabajo. Dmitry Utkin cumplía perfectamente con todas sus funciones, pero en realidad no era más que un ejecutor. El verdadero jefe del grupo Wagner era mucho más discreto, pero también mucho más poderoso.
era un empresario y un estrecho colaborador de Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin. Creció en San Petersburgo, en una zona pobre. Al final de su adolescencia se volcó en la delincuencia. El señor Prigozhin se dedicaba a delitos menores. Luego se volvió un rufián, cometiendo robos, entre otros delitos. Eran crímenes de poca monta, pero actos bastante despreciables. Por eso acabó en prisión. Si no recuerdo mal, fue condenado a 10 años. Y creo que salió después de 8. Salió de prisión en 1990, justo cuando se desmoronaba la Unión Soviética. Yevgeny Prigozhin aprovechó el caos económico y empezó un negocio con mucho éxito. Este tipo era trabajador, pragmático, muy agudo, aplicado en el trabajo y comprendía muy bien el mercado del territorio. Entonces pensó, ¿qué puedo hacer? Abrió un restaurante exitoso. El colapso de la Unión Soviética le dio libertad de maniobra y así en los 90 inició varios negocios que fueron en gran medida exitosos. Y fue en uno de esos restaurantes donde Prigozhin conoció por primera vez a Vladimir Putin. La primera prueba que tenemos son fotos de prensa tomadas en uno de los restaurantes de Prigozhin, que era uno de los favoritos de Putin, y donde, por cierto, el presidente Putin llevó a cenar a George Bush, Jacques Chirac y otros jefes de Estado. Ahí comenzamos a ver a Prigozhin junto al jefe de Estado. Gracias a su estrecha relación con el presidente ruso, Prigozhin se volvió inmensamente rico. Se implicó en los niveles más altos del Estado y durante años ha ido construyendo su imperio con paciencia. Prigozhin es un empresario, no es un hombre de acción, es un hombre de negocios. Así que construye, emprende, es un emprendedor. En los 2000, Prigozhin obtuvo contratos para suministrar raciones militares al ejército y dar comidas escolares en Moscú. Si observamos la manera precisa en la que está organizado su imperio, lo que ha hecho es conseguir un monopolio de contratos públicos en sectores que pueden parecer poco importantes al principio, pero en realidad son muy estratégicos. Construcción militar, contratos de catering en Moscú. Esos contratos generan una enorme cantidad de dinero. Así que tenemos una especie de imperio con una estructura muy horizontal, donde todo está conectado, porque realmente se gestiona como una organización criminal. El régimen cleptocrático y nacionalista de Putin le viene como anillo al dedo a Yevgeny Prigozhin. ¿Qué lo hace especial? Es inteligente, creativo. Ve el panorama general, pero sin ningún juicio moral. Está completamente convencido de que es un patriota. Por supuesto, todo gira en torno a sus propias necesidades, sus sueños de poder y dinero. Pero ha hecho un excelente trabajo en hacer que esas necesidades encajen con su versión del patriotismo. Acumulando una fortuna mientras sirve a los intereses de Rusia, Prigozhin siguió ese mismo modelo de negocio con el grupo Wagner. Un modelo que cobró todo su sentido en Oriente Medio. En Siria, una guerra civil enfrentaba al dictador Bashar al-Assad, a grupos rebeldes y a milicias islámicas. Vladimir Putin decidió apoyar a su antiguo aliado. El desafío era doble. Primero, escenificar el regreso de Rusia como potencia global, capaz de proyectar su poder más allá de sus fronteras. Y el otro desafío era demostrar que Rusia era capaz de decirle a Occidente: no, Bashar, piensen lo que piensen de él, es el líder legítimo y soberano de Siria. El 30 de septiembre de 2015, Putin desplegó tropas rusas en Siria, incluyendo aviones de combate.
Pero Putin también recurrió al ejército secreto de Prigozhin. El Estado ruso sigue siendo una potencia económicamente débil. Es decir, no tiene los medios financieros para igualar sus ambiciones y por eso necesita la ayuda de personas de dudosa reputación dentro del ejército. Se desplegaron allí unos 1.500 mercenarios del grupo Wagner. Estaban bajo el comando del Ministerio de Defensa. Wagner es una unidad de infantería que es entrenada, preparada, equipada, abastecida, evacuada y protegida por el ejército ruso. La paradoja del grupo Wagner es que forma parte del ejército. Es una extensión del ejército, no una fuerza autónoma. De hecho, actúan como una unidad de infantería. El Ministerio de Defensa ruso confía sus misiones más peligrosas a los hombres de Prigozhin. Sabemos que existe una cierta división del trabajo entre ellos. Por ejemplo, todo lo relacionado con la aviación siempre se encomienda al ejército ruso profesional, porque formar a un piloto lleva tiempo. Hay que ser realmente profesional. Todos los asaltos terrestres, esos los realizaban los grupos de Wagner. El ejército ruso se mostró ineficaz, débil e incluso desmotivado, porque era peligroso enfrentarse a los grupos islamistas o a las fuerzas de oposición de Siria. Víctor, el mercenario con quien hablamos en Crimea, fue desplegado en Siria. Oficialmente estaba contratado como electricista para una empresa constructora. Esa era mi historia de portada. En realidad era un observador de artillería y aviación. Como parte de una unidad de reconocimiento, daba coordenadas, calculaba distancias, apuntaba al enemigo y debía estar atento. ¿Estaba bien pagado el trabajo? ¿Cuánto ganabas? Sí, nos pagaban bien, unos 250.000 rublos, unos 4.000 euros al mes. Y luego podíamos recibir bonificaciones por heridas o ciertas tareas. Al utilizar a estos soldados irregulares, el Kremlin puede ocultar la magnitud de sus pérdidas militares. La ventaja de ocultar a Wagner en las operaciones es que la muerte de un mercenario no es lo mismo que la de un soldado. Así que la opinión pública lo acepta bastante bien. La brigada de Marad tenía la misión de atacar escondites yihadistas. Participó en la batalla por Palmira en 2016. Forzamos a un grupo yihadista a abandonar la ciudad rápidamente. Sin la empresa militar privada Wagner, el ejército regular jamás habría podido tomar Palmira. Con la ayuda de sus mercenarios, Rusia volvía a ser una fuerza internacional a tener en cuenta. Rusia celebró su triunfo con un concierto en las ruinas de Palmira. Pero el papel del grupo Wagner en Siria ya no era puramente militar. Prigozhin convirtió la organización en una formidable máquina de hacer dinero. Hizo un pacto con Bashar al-Assad a cambio de proteger su régimen. Negoció participaciones en pozos petroleros con el Estado sirio y recibe el 25% de los márgenes de beneficio de esos pozos. En Siria vemos cómo se instala el gran modelo de negocio de Prigozhin. Wagner toma el control de recursos mineros, recursos petroleros, etc. Porque el dinero generado se puede destinar a otras actividades de Prigozhin. No se puede entender a Prigozhin si no se tiene claro que es un empresario. Todo se basa en implementar un programa que es esencialmente comercial. Eso es Wagner. Una estructura de poder diseñada para ejecutar proyectos comerciales. Primero llegan los mercenarios y luego vienen los expertos y civiles que comienzan con el desarrollo.
Los ingresos del petróleo sirio fluyen hacia una empresa propiedad de Prigozhin, Efropolis. Es una de las muchas empresas subsidiarias de su vasto imperio. Más de 400 empresas, todas vinculadas a una empresa matriz. Era una empresa holding llamada Concord, con sede en San Petersburgo. Posee una empresa llamada Concord Management. Tiene una subsidiaria llamada Concord Catering. Esta empresa se encarga de todo el negocio alimentario, restaurantes, etc. Debajo de estas hay filiales. Es como una empresa normal. El imperio de Prigozhin también incluye empresas especializadas en la extracción de recursos naturales, hoteles, construcción y medios de comunicación. También incluye la Agencia de Investigación de Internet, una granja de trolls que Prigozhin ha usado para librar una guerra informativa contra Occidente durante los últimos 10 años. Entre otras cosas, el FBI acusó a esta agencia de influir en las elecciones estadounidenses de 2016 a través de cuentas falsas en redes sociales. La intervención de los trolls de Prigozhin cambió la trayectoria de los votos y quizá incluso contribuyó a la elección de Trump, porque la opinión pública estadounidense fue manipulada por este complejo de desinformación. También se sospecha que la Agencia de Investigación de Internet intervino en la campaña del Brexit en el Reino Unido, así como también en las elecciones francesas de 2017. Oculto tras cientos de empresas fantasma, Prigozhin parecía un empresario discreto. Operaba en las sombras. Pero un evento cambió eso y lo catapultó al centro de la escena política rusa. En febrero de 2022, Vladimir Putin lanzó la invasión de Ucrania. He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Pero al contrario de lo que predecía el Estado Mayor ruso, no obtuvieron una victoria rápida. Los ucranianos, apoyados por Occidente, resistieron, y los rusos se estancaron. Si miramos el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, apenas se hablaba del grupo Wagner. Se hablaba muy poco de mercenarios en el frente, porque se pensaba que la invasión de Ucrania terminaría en cuestión de semanas. Para Prigozhin, esto fue una oportunidad de oro para volverse indispensable. Y ahí es cuando creo que Prigozhin mostró una especie de instinto guerrero, por así decirlo. Confiaba en sus hombres y le hizo una oferta a Putin: intervenir, detener a los ucranianos y relanzar la ofensiva. Y es entonces cuando Prigozhin, que tiene una gran agudeza táctica y un sentido muy desarrollado de la oportunidad, empieza a ocupar el centro del escenario. Empieza a posicionarse diciendo: esta guerra va para largo y yo tengo una solución para ayudarte a continuar. La solución de Prigozhin se encontró dentro de las cárceles rusas. El 14 de septiembre, el empresario que siempre había negado ser el jefe del grupo Wagner salió frente a las cámaras. Soy representante de una empresa militar privada. Puede que hayan oído hablar de nosotros, el grupo Wagner. Reclutamos desde los 22 años. El exconvicto emprendió una campaña de reclutamiento en una colonia penal. Esta guerra es dura. No es como Chechenia ni guerras similares. Estamos usando 2 veces y media más municiones que en la batalla de Stalingrado. El peor pecado es la deserción. Nadie se retira. Solo queremos a quienes estén seguros de querer luchar, a quienes les guste pelear y necesiten hacerlo. El uniforme les permitirá hacerlo. Y los prisioneros son perfectos porque tienes tipos duros, rudos. ¿Y qué les promete? Les promete o la muerte y un ataúd o la libertad si siguen vivos después de 6 meses. Ese discurso es absolutamente impresionante. En pocos meses, Prigozhin había reclutado a 40.000 prisioneros. Hoy, esos hombres representan casi el 20% de las fuerzas rusas en el frente.
están en las líneas de combate, enviados a atacar a las fuerzas ucranianas con la prohibición de retroceder. Los mercenarios de Wagner entran en contacto directo con el enemigo, entran en batalla, muchas veces corriendo grandes riesgos. Es una carnicería total. No sabemos cuántos han muerto, pero las pérdidas de Wagner, su tasa de desgaste fue colosal, casi el 80% de sus hombres. Mediante el uso de carne de cañón, Prigozhin logró varias victorias. El grupo Wagner se volvió indispensable y este grupo militar le ha entregado resultados a Putin sobre el terreno, en el frente. En enero, Prigozhin y sus hombres retomaron la ciudad de Soledar de los ucranianos. Fue una victoria puramente simbólica, pero permitió a Prigozhin ponerse bajo los focos. He venido a entregar las medallas por Soledar. Aquí está la persona que ordenó la toma de la ciudad. Fortalecido por su éxito militar, Prigozhin no se contiene. En Rusia, criticar al Estado puede llevarte a prisión, pero el oligarca no duda en atacar directamente a la jerarquía militar. Incluso acusa al Ministerio de Defensa de traición. El Estado Mayor y el Ministro de Defensa emiten órdenes por doquier diciendo: el grupo Wagner no debe recibir municiones ni apoyo aéreo. Pero eso equivale a traición, cuando Wagner lucha por Bakhmut con cientos de soldados. Unos días después, publica esta foto mostrando decenas de combatientes de Wagner muertos. Y vuelve a atacar al ministro de Defensa, al que considera responsable de esas pérdidas. Existe una rivalidad entre Prigozhin y el Ministerio de Defensa que lleva mucho tiempo. Se ha hablado de ello en los últimos meses por el frente ucraniano y la rivalidad entre Shoigu y Prigozhin, pero en realidad viene de antes. Esta rivalidad entre Prigozhin y Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, comenzó durante la intervención rusa en Siria. En febrero de 2018, mercenarios, incluido Marat Gabidulin, recibieron la orden de retomar los campos petroleros de Deir ez-Zor. El ejército estadounidense detectó al grupo de hombres sospechosos. Los estadounidenses contactaron al mando militar ruso, que negó la presencia del grupo Wagner. Entonces, los estadounidenses bombardearon al grupo. Primero atacaron las unidades de apoyo, cuarteles generales, depósitos, posiciones de artillería. Y cuando toda nuestra retaguardia estaba en llamas, nos atacaron. Yo mismo fui alcanzado. Marat fue herido en la pierna por una esquirla. Sufre secuelas permanentes. A veces me dan calambres. Aquí, donde me pusieron los puntos. En total, murieron unos 100 mercenarios, incluidos 23 hombres del propio Marat. Él lo ve como una traición del Ministerio de Defensa. Lo que pasó allí es un ejemplo irrefutable de cómo nos trataron como carne de cañón. Estaba furioso por eso. Soy mercenario. ¿Y qué? Fui allí por contrato, de acuerdo. Pero perdónenme, eso no significa que se pueda ignorar mi vida, mi derecho a vivir. Los miembros de Wagner se tomaron esto muy mal, porque efectivamente confirmó que para el Ministerio de Defensa y el ejército ruso no eran más que carne de cañón. Y personalmente creo que ese es uno de los orígenes del conflicto que vemos entre estos dos hombres. Tras estos eventos, Prigozhin, el exdelincuente, desarrolló un odio profundo hacia Sergei Shoigu, el austero ministro de Defensa. Y hoy,
Una guerra de información se libra a través de la sangrienta batalla de Bakhmut. Para distinguirse de su rival, el multimillonario Prigozhin graba videos de propaganda mostrándose junto a sus hombres cerca del frente. Quisiera dirigirme al presidente Volodymyr Zelensky. Mi querido Volodymyr Alexandrovich, debes saber que los hombres de Wagner han rodeado prácticamente Bakhmut. El hombre está en combate, lleva casco y chaleco antibalas, está comprometido, está en primera línea. Y es cierto que el mensaje que da representa un problema para Putin y Shoigu, que no se les ve tanto en el frente. Y su manera directa de hablar se está volviendo cada vez más popular en Rusia. Prigozhin habla de forma muy diferente a los políticos, a la mayoría de los políticos en Rusia. Tiene una manera muy particular de expresarse, los términos que usa, su dicción. Todavía habla como un delincuente de poca monta, de las calles de San Petersburgo. No tienes que ser Superman para pelear, solo necesitas estar en buena forma física y sobre todo tener pelotas. Por supuesto, es vulgar, es rudo, es crudo, con constantes insultos a sus enemigos. Ha adoptado ese estilo para presentarse como un hombre del pueblo. Habla como el hombre promedio de la calle, en un pueblo pequeño o una aldea rusa. Para mostrarle al pueblo ruso que es un hombre de palabra, Prigozhin promueve su papel como libertador de exconvictos que han luchado durante 6 meses. Hiciste un gran trabajo. Todos obtuvieron lo que querían. El país obtuvo defensores y tú obtienes dinero, medallas y libertad. Es el mejor trabajo que existe. Se lo recomiendo a cualquiera, porque la empresa cumple su palabra. Estos videos de propaganda esconden una realidad mucho más oscura. Más de 30.000 hombres del grupo Wagner han sido heridos o muertos en combate desde el comienzo de la guerra. Pero aunque los hombres de Prigozhin mueren por miles en el barro ucraniano, su imperio no deja de crecer, porque su actividad principal está lejos de Rusia, está en África. Se han visto mercenarios de Wagner en Libia, en Sudán, en Mali y también en la República Centroafricana. Desde el momento en que llegamos a la capital, vimos hombres blancos en las calles de Bangui, usando máscaras para cubrir sus rostros. No hay duda, son mercenarios rusos. Los filmamos en secreto porque investigar al grupo Wagner aquí es peligroso. En 2018, 3 periodistas rusos fueron asesinados en circunstancias misteriosas. Los mercenarios de Prigozhin llegaron al país tras una solicitud del presidente Faustin Archange Touadera en 2018. El país atravesaba una guerra civil que enfrentaba al gobierno central con los rebeldes. Oficialmente los rusos intervinieron para ayudar a entrenar al ejército centroafricano. El BPRCA ha sido desplegado para cumplir con su misión soberana de defender y proteger el territorio centroafricano. En realidad, los mercenarios están encargados de proteger al presidente y combatir a los rebeldes. ¡Armas al hombro! ¡Derecha! A cambio de esa protección, Wagner pudo apropiarse de los ricos recursos del país. De hecho, el subsuelo centroafricano está lleno de oro y diamantes. Joseph Bendunga, diputado del Distrito Popular de Bimbo. Esto es un asiento tradicional centroafricano.
es una de las pocas voces que denuncia el dominio de los mercenarios sobre el país. El señor Faustin Archange Touadéra, presidente de la República Centroafricana, ha forjado relaciones con Putin y ha traído al país a los terroristas del grupo Wagner. Han venido aquí a saquear las riquezas de la República Centroafricana. Touadéra ha vendido su alma para mantenerse en el sillón presidencial. No es más que un lacayo de Rusia. El diputado critica al presidente Touadéra por cambiar el código minero del país. Ahora el presidente puede otorgar permisos mineros a quien él desee, personalmente. En diciembre de 2019, por ejemplo, el permiso de la mina de oro de Ndasima en el centro del país fue retirado en Axmin, una empresa canadiense, y no se dio ninguna explicación. Boubacar Sidibe era el director de operaciones. De un día para otro vimos un llamado internacional a licitación para el proyecto. No entendíamos nada y la empresa que obtuvo el permiso, llamada Midas Resources, fue creada el 12 de noviembre de 2019, solo 3 días antes del llamado a licitación. Entonces, ¿quién está detrás de Midas Resources, la empresa creada 3 días antes de ganar la licitación? Su sitio web da la impresión de ser un gran grupo de exploración minera. Pero, aunque tiene fotos atractivas y algunos párrafos que sugieren que la empresa tiene grandes proyectos en todo el mundo, no importa dónde hagas clic, no se abre ninguna otra pestaña. Este memo confidencial del ministro de Minas al presidente Touadéra deja claro que la empresa es rusa. Midas Resources es una empresa minera rusa con licencia para operar grandes minas en la región de Pacendro. Según Boubacar Sidibe, el yacimiento de Ndasima vale alrededor de 150 millones de euros al año. Por lo que he sabido, se estima en no menos de 2 a 3 toneladas al año. Con el precio actual del oro, es mucho dinero el que están ganando. Pero los rusos no se están quedando solamente con los yacimientos industriales. También están tomando el control de las minas artesanales. Y no dudan en masacrar civiles para lograr sus fines. En toda la República Centroafricana, los saqueos y redadas van en aumento. Musa, que tiene unos 20 años, vivía en Aibado, en el centro del país. En enero de 2022, su aldea, que se encontraba cerca de una mina de diamantes, fue atacada. Nunca he contado esta historia a nadie. Es la primera vez que hablo de todo esto. Por mi propia seguridad, nunca se lo conté a nadie. Se refugió en Bangui, donde vive con miedo. A las 6:30 íbamos camino al trabajo y de repente aparecieron helicópteros rusos y comenzaron a bombardear el sitio. Nos dimos cuenta de que no había grupos armados en el lugar, solo civiles. Vi cosas terribles, personas partidas por la mitad por morteros y obuses. Mujeres y niños perdieron la vida. Otros murieron delante de mí por sus heridas. Es algo que nunca olvidaré, nunca lo olvidaré. En total, murieron 65 personas, incluidos niños. Los rusos persiguieron a la gente hacia el monte para golpearlos. La situación fue realmente horrible. Esos 2 días que pasamos allí estuvieron llenos de sufrimiento, miedo y angustia. En el barrio musulmán PK5 de Bangui, la asociación Ómica ayuda a víctimas de violación.
Malik es su fundador. Ha ayudado a decenas de mujeres que fueron atacadas por mercenarios rusos. Muchas han sido torturadas. Si no fue tortura, fue asesinato. Si no fue asesinato, fue violación. Casos de violación, violación en grupo, violación repetida. Ya es bastante difícil que una mujer sea violada por un solo soldado ruso. Pero muchos de los casos que documentamos aquí son casos que involucran a 3 soldados, 4, 6, a veces 16 soldados. Nunca habíamos visto algo así en la República Centroafricana. Los testimonios recogidos describen todos los hechos similares y horribles. Los Wagner entraron a la mina, se llevaron a mis hermanos y a mi esposo y los mataron a todos. En total, perdí a 6 de mis familiares. Mataron a mis hermanos y hermanas, y cuando huí para esconderme, me atraparon y me violaron. 2 de ellos se subieron encima de mí y me violaron. ¿Quiénes eran los hombres que hicieron esto? Tenían barbas largas, tatuajes en los brazos. Eran hombres blancos rusos. El esposo de esta mujer fue asesinado durante un ataque a una mina de oro. Luego, ella fue secuestrada. Los rusos me detuvieron. Eran 4 de ellos. Me dijeron que subiera a su vehículo y me llevaron a su base cerca de Badica, a una oficina de compra de diamantes cerca del río Koto. Me violaron los 4. Mientras me violaban, seguía suplicándoles que se detuvieran hasta que perdí el conocimiento. Las autoridades centroafricanas están completamente bajo el control de Wagner. Para estas víctimas, hay poca esperanza de que sus verdugos sean llevados ante la justicia. En la República Centroafricana, en Mali y en Ucrania, hay crecientes acusaciones de asesinatos en masa, tortura y violaciones cometidas por mercenarios de esta empresa militar privada. La primera atrocidad fue documentada en 2017 en Siria. En este video, 4 mercenarios están torturando a un hombre sirio, Mohamed al-Abdullah. Era un soldado reclutado a la fuerza en el ejército de Bashar al-Assad y que trató de huir. Los milicianos golpean al desertor con un mazo. Luego lo desmiembran y su cuerpo es colgado de un gancho antes de prenderle fuego. Mostramos este video a Alexander, el ex mercenario ruso. ¿Es inmortal o qué? Este video no sería fácil de ver para la mayoría. No apto para menores de 25 años. Queremos saber qué piensa sobre los crímenes cometidos por el grupo Wagner. Creo que hicieron algo muy malo. Tal vez tenía algún tipo de locura, una confusión mental. Donde quiera que va Wagner, hay violaciones, tortura. Este tipo de violencia, ¿cómo lo explicas? Si quieres ganar, ¿puedes hacerlo sin ensuciarte las manos? No funciona así. El uso sistemático de la violencia probablemente sea una estrategia deliberada para aterrorizar a la población. Es una marca registrada. Creo que también hay una especie de marketing macabro que proviene del sistema penitenciario ruso, que tiene su propio código moral y su propia relación con la violencia. Y Prigozhin usa algunos de esos métodos para asustar a la gente. De hecho, la barbarie y la crueldad son fuertemente recomendadas por el propio jefe. Mi nombre es Yevgeny Anatolievich. Nací en 1967. Este video apareció en redes sociales hacia finales de 2022. Muestra a soldados de Wagner golpeando hasta la muerte a un desertor con un mazo.
la misma arma usada para torturar al sirio. Un mensaje escalofriante, dirigido a cualquiera que piense en abandonar la organización. Cuando los periodistas le preguntaron al respecto, Prigozhin emitió un comunicado a través de su departamento de prensa. Su cínica respuesta basta para provocar escalofríos. Lo mataron como al perro que era. Bravo al director, gran trabajo. Se puede ver de una sola sentada. Espero que ningún animal haya sido dañado durante el rodaje. En enero, el jefe de los mercenarios fue aún más lejos en su provocación. En Molkin, en el campo de entrenamiento de Wagner, hizo un regalo a los instructores de la milicia. Les traje algo nuevo, un arma. Quiero que entrenen a su personal para que todos sepan usarla. ¡Feliz Año Nuevo! Prigozhin y su equipo también usan su dominio de la comunicación para librar una guerra informativa contra Occidente. Especialmente en África, y tienen herramientas formidables a su disposición. Somos los demonios de Magor. Este es nuestro país. Hay contenido para todos los gustos, como estas caricaturas difundidas por redes sociales. Mientras tanto, para los adultos, Prigozhin crea producciones espectaculares dignas de Hollywood, en la que sus mercenarios son retratados como benefactores que apoyan el liderazgo del presidente Touadéra frente a la amenaza rebelde. En la capital del país, Bangui, reina la paz una vez más, gracias a Rusia. Pero el arma más eficaz es la desinformación difundida por Internet. Abdoulaye Ibrahim es centroafricano. Vive en Francia como refugiado desde marzo de 2019. Estuvo en el corazón del sistema de propaganda de Wagner en la República Centroafricana. Una caja de troles dentro del Palacio Presidencial. Contrataron a muchos jóvenes. Los Wagner les dieron computadoras, una oficina y les proporcionaban imágenes para difundir como soldados franceses con lingotes de oro, como si estuvieran saqueando oro en el interior del país. Y también difunden mensajes diciendo que Rusia es bienvenida en África. En paralelo a estas noticias falsas, los especialistas en desinformación de Wagner organizan manifestaciones falsas en las calles de Bangui, la capital centroafricana. Estamos aquí para ofrecer un apoyo inquebrantable a Rusia en esta guerra. A la cabeza de esta manifestación, organizada pocos días después de la invasión de Ucrania, está Didatien Koshimachi. Es un antiguo colaborador cercano de Abdoulaye. Yo estaba en el mismo equipo que Didier Koshimachi. Él organizaba todas las marchas contra las Naciones Unidas, contra Francia. Todas esas personas son pagadas para manifestarse. Todas las banderas, camisetas y gorras son pagadas por el grupo Wagner. A cada participante se le paga entre 2 y 3 euros. Estas manifestaciones falsas son luego reportadas y difundidas por RIA Fan, un canal de noticias perteneciente a Prigozhin. Los manifestantes exigen la retirada del país por parte de la MINUSCA, Naciones Unidas. Al vincularse con sentimientos anticoloniales y antiimperialistas, Wagner amplifica una serie de fenómenos ya existentes. Con una inversión muy pequeña, estamos hablando de unas decenas de miles de euros, ese tipo de cifras, se logra un impacto geopolítico importante.
Después de debilitar con éxito la influencia francesa en la República Centroafricana, Prigozhin y sus mercenarios pasaron a atacar otro país con lazos históricos con Francia. Una de sus excolonias, Mali. El ejército francés ha estado desplegado allí para luchar contra el terrorismo desde 2013. La milicia rusa llegó a Mali a finales de 2021 y no dudan en atacar directamente a Francia. De hecho, Prigozhin se aprovecha del rechazo global al colonizador, que son los franceses. Y claro, en algún punto los rusos decidieron ocupar el lugar de los franceses. En abril de 2022, una cuenta recientemente creada en Twitter acusó a soldados franceses de una masacre en Ghoshi. Las imágenes de los cadáveres en la base de Ghoshi son terribles, un crimen contra el pueblo maliense cometido por los franceses. La cuenta falsa de Twitter publicó entonces este video de la supuesta fosa común. Pero esta vez, Francia estaba preparada para contraatacar. El coronel Iani, portavoz del Estado Mayor del Ejército, lideró la respuesta. Lo que ocurrió fue que antes de que se tomaran esas imágenes, decidimos enviar un dron sobre la zona de Ghoshi por la noche para ver qué pasaba y vimos a mercenarios de Wagner allí. Tenemos fotos aéreas de ellos. Los mercenarios estaban recogiendo cadáveres, la mayoría provenientes de Angola. Estaban tomando cuerpos y construyendo una fosa común falsa para incriminar al ejército francés. El Estado Mayor francés, que filmó esta operación con un dron, decidió publicar las imágenes. Sabíamos que si no reaccionábamos rápido, no lograríamos romper la dinámica, así que decidimos actuar rápido y ser transparentes. Al mostrar estas imágenes de dron, es decir, al desclasificar inteligencia militar, recuperamos el espacio informativo para explicar lo que realmente ocurría. Estamos en guerra y no hay reglas. Nos enfrentamos a un enemigo, a competidores que solo quieren una cosa: expulsarnos a nosotros de ciertos países africanos. En África, Wagner parece tener la ventaja por el momento. Pero en Ucrania, sus filas han sido diezmadas y Prigozhin, el perro de guerra de Putin, se está quedando sin carne de cañón para ofrecer a su jefe. El sistema de Prigozhin solo puede existir dentro del sistema de Putin. Se alimenta de la corrupción del sistema. Dudo que pudiera sobrevivir sin Putin. Que Putin pierda la guerra para él es algo muy perjudicial. Si Putin es arrestado y juzgado en un tribunal internacional, por supuesto, Prigozhin también será juzgado. Así que sus destinos están unidos, no pueden separarse. El desenlace de la guerra podría muy bien decidir el destino de ambos hombres.